Ken Rex, de 35 años, salvaje y peligroso como su apodo, Perro Malo, estaba de pie frente a las puertas cerradas del autobús escolar. Segundos antes, le había cerrado el paso con su pickup, que estaba atravesada en aquella solitaria calle de tierra, y ahora solo estaba ahí, mirando fijamente con sus ojos intimidantes al chofer del camión, que no sabía qué hacer. Al fondo, una niña se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la salida. Era Trina McLeod, de 13 años. La chica llegó hasta las puertas y cuando se detuvo, el mundo quedó en silencio como si se hubiera detenido con ella. A su lado, el chofer estaba pálido de miedo. Las rodillas le temblaban y estaba como hipnotizado por los ojos metálicos de Ken, que no le despegaba la mirada. No era necesario decir una sola palabra. El chofer bajó los ojos, tiró de una palanca y las puertas del autobús se abrieron. Al instante, Trina bajó saltando y corrió a subirse a la pickup de Ken. Él la siguió. 1,90 m, 120 kilos de peso, caminando como sabiéndose el dueño del mundo. Un par de segundos después, el chofer los escuchaba alejarse. Solo entonces volvió a alzar los ojos y vio a Trina. Miraba hacia atrás, entre el polvo, y reía. Parecía divertida. Bienvenidos. Esto es Personajes Siniestros. Desde pequeño, Ken Rex McElroy solía quitarles el dinero para el almuerzo a sus compañeros de clase y robar golosinas en las tiendas, y aunque algunas veces tuvo problemas por ello, se dice que siempre se salió con la suya. Así, para los 15 años, Ken ya había dejado la escuela y tenía bien ganada fama en el pueblo como hostigador, abusivo, violento, desalmado y ladrón, por lo menos, de ganado, gasolina, alcohol y hasta antigüedades. Muchas veces fue acusado de robo y agresión, pero Ken, aunque no sabía leer ni escribir, sí sabía cómo intimidar a las personas para salirse con la suya. Además de que gracias a sus fechorías contaba con el dinero necesario para contratarse un buen abogado, y por eso nunca había pisado más de un par de días la cárcel. En Skidmore, aquel pequeño pueblo de Missouri de 450 personas, ancianos, mujeres, hombres, niños y hasta las mascotas, todos temían a Ken McElroy. Cuando tenía 20 años, se casó por primera vez. Fue con Sharon, una chica de 15 años con quien tuvo 2 hijos. Luego, a los 27 años, conoció a Sally, de 13, y la llevó a vivir a su casa. Ken tuvo con ella 3 hijos y otros 2 con Sharon. Él solía abusar de ambas verbal y físicamente. Poco después, conoció a Alice Wood, aparentemente también de una edad nada apropiada, y Ken Rex dejó a sus 2 esposas y se casó con Alice, a quien también solía maltratar. Para cuando nació su primer hijo, Alice, cansada de los malos tratos, decidió huir al pueblo vecino a la casa de su madre y su padrastro. Enfurecido, Ken comenzó una campaña de hostigamiento e intimidación contra la familia de Alice. Les llamaba insistentemente y dejaba mensajes de voz diciéndoles que iba a entrar a la casa por la fuerza por su hijo, que nadie podría detenerlo y que le arrancaría la vida a quien fuera que se pusiera en su camino. En una ocasión, el padrastro de Alice levantó el teléfono y le dijo que se metiera sus amenazas por el trasero o algo parecido. Ken condujo hasta la casa y desde una ventana le disparó al padrastro de Alice hiriéndolo en una pierna. La familia levantó cargos. Ken llamó a su abogado y en un par de días ya estaba en la calle. El juicio estaba programado para unos días después. El padrastro de Alice iba a testificar en su contra, pero Ken parecía no tenerle miedo a nada.
se pasó muchas horas acechando frente a la casa de la familia, dando vueltas de un lado a otro como una fiera en busca de venganza, y una noche siguió al hombre hasta el bar del pueblo, le apuntó a la cara con una escopeta y le dijo que si testificaba, él saldría de la cárcel y personalmente le arrancaría la vida a toda su familia. Casi todos los hombres del pueblo estaban ahí. En una comunidad tan pequeña, aquel bar era un punto de convivencia social muy importante y estaba lleno a esa hora. Pero nadie dijo nada. Ninguno de los presentes movió un solo dedo. Poco después, el padrastro de Alice retiraba los cargos. Ken era dejado en libertad y ella regresaba con su hijo a vivir junto a él. Pero Ken era un tipo al que no le gustaba perder el tiempo, y para ese momento ya había conocido a Trina McLeod. Tenía 13 años y todos lo habían visto deteniendo el autobús escolar por las mañanas para llevarse a Trina con él, y horas después devolverla al mismo punto, cuando el bus regresaba de la escuela, para que ella pudiera abordar. Al poco tiempo, Trina se iba a vivir con Ken y Alice, y pronto ella también quedaba embarazada. Meses después nacía su primer bebé, pero el maltrato contra las dos menores continuaba. Así, un par de semanas después, ambas decidieron huir junto con sus hijos a la casa de los padres de Trina, quienes siempre fueron enemigos de su relación con Ken. Pero a las pocas horas, él llegó al lugar. Entró violentamente a la casa, vapuleó y maltrató a las chicas y las arrastró hasta su camioneta. Luego subió a sus hijos y se llevó a todos de vuelta con él. Horas después, en un momento en que los padres de Trina habían salido, Ken regresó a la casa, le disparó al perro de la pareja y le prendió fuego al lugar, que ardió hasta sus cimientos. Pero Trina había resultado lastimada en aquel incidente y tuvo que ser internada en un hospital. Ahí, el médico que la auscultó encontró en su cuerpo huellas de violencia y llamó a los servicios de protección de menores. Así, Trina acusó a Ken de haberse aprovechado de ella para fines indecorosos, y su padrastro lo acusó formalmente por el incendio de la casa y por haberle quitado la vida a su perro. Ken Rex estaba en aprietos con la ley, y Trina y su bebé habían sido entregados a una familia adoptiva que ahora cuidaba de ellos. Aquí hay que hacer un importante paréntesis para mencionar que varios años después, Trina, durante una entrevista videograbada, dijo que Ken siempre había sido un caballero, que jamás la había maltratado, que el incendio de la casa se debió a un cortocircuito y que ella lo demandó por abuso indecoroso, tan solo porque sentía celos de Alice. También hay que mencionar que aunque en muchos análisis y recuentos del caso se ha dicho que Ken obligaba a Trina a irse con él, en una entrevista, también videograbada, Leona Hayes, habitante del pueblo y testigo de los hechos, asegura que cuando Ken detenía el autobús escolar para llevarse a Alice, ella no podía esperar para irse en aquella camioneta con él. Estaba enamorada, lo seguía a todos lados. Pero en aquel momento Ken McElroy estaba en aprietos. Era astuto, sin embargo, y por experiencia sabía que aquello no era nada si se podía pagar un buen abogado, y contrató a Richard McFadden, un conocido defensor de mafiosos que, por el precio adecuado, consiguió posponer durante largo tiempo el juicio contra Ken. Mientras tanto, él comenzó una de sus ya bien conocidas campañas de intimidación contra la familia adoptiva de Trina y su hijo. Pasó horas y horas sentado frente a la casa de aquella familia, acechándolos con su mirada de hierro, y en varias ocasiones encaró a los padres adoptivos para decirles que él sabía dónde estudiaba la hija biológica de ambos y la ruta que seguía su autobús escolar, que se la llevaría a la fuerza y los obligaría a intercambiar su bebé por la hija del matrimonio.
Era claro que Ken quería a Trina y su bebé de vuelta, aunque él no lo sabía, pero sus amenazas no eran necesarias porque al mismo tiempo Trina se aburría de la rutina en la casa de aquella familia a la que no estaba acostumbrada y a poco volvía con su bebé a la casa de Ken McElroy. Él, entonces, se divorció de Alice y contrajo matrimonio con Trina. Poco después, ella retiraba sus acusaciones. Con respecto a los demás cargos que pesaban en su contra, el abogado de Ken consiguió que en todos ellos se le dejara libre después del pago de una fianza. El pueblo entero era testigo de estos actos y callaba. Pasaron así algunos años en los que McElroy seguía haciendo de las suyas. En una ocasión, Romain Henry, un granjero del lugar, escuchó que alguien hacía disparos en su propiedad y fue a ver qué era lo que sucedía. Al llegar, encontró a Ken con su escopeta en la mano. Este lo acusó de haber estado rondando su casa en un auto Pontiac color blanco. Romain le dijo que estaba equivocado, que él no tenía un auto así. Ken le gritó que era un mentiroso hijo de una canina vulgar o algo parecido. Acto seguido, levantó su escopeta y abrió fuego, hiriendo a Romain 2 veces en el abdomen. El hombre fue llevado gravemente herido al hospital y su familia levantó cargos contra Ken, pero su abogado nuevamente consiguió su libertad provisional y el aplazamiento del juicio. Mientras tanto, McElroy averiguaba los domicilios de los integrantes del jurado y ponía serpientes de cascabel en sus buzones de correo a modo de amenaza. Romain salió del hospital y cuando llegó la fecha del juicio, Ken se declaró inocente y 2 cazadores atestiguaron que Ken estaba con ellos en otro lugar en el momento de los hechos. Además, su abogado consiguió sacar a la luz una antigua felonía que Romain había mantenido oculta durante años. Con estas tretas sucias, los cargos fueron retirados y Ken McElroy quedó libre de nueva cuenta. Llegó así 1980, el año que cambiaría por completo la vida de Skidmore y sus habitantes y lo convertiría en una leyenda negra. Varios de los pequeños McElroy habían llegado a la tienda de los Bowenkamp, una familia del lugar, a comprar golosinas. Momentos después, al salir, Louise, la dueña del local, acusó a la hija de 4 años de Ken y Trina de haberse robado unos cuantos dulces de la tienda. Los niños regresaron a su casa y se quejaron con su madre, quien se dirigió a aquel lugar hecha una fiera. Y, después de gritar a los Bowenkamp sus más groseras obscenidades, les advirtió que ahora van a conocer quién es Ken McElroy. No está claro si los dueños de la tienda sabían quiénes eran los padres de aquellos niños. Lo cierto es que aquello había provocado la furia y la sed de venganza de Ken, y era algo que no debía tomarse a la ligera. Por menos que eso, él ya había incendiado casas y esparcido intestinos. Al poco tiempo, su pickup comenzaba a rondar la tienda, silenciosa y amenazante, como un tiburón acechando a su presa.